continuación, Impacto de Dios. Este programa contiene elementos de lenguaje, de salud, sexo y violencia de clasificación tipo A, apto para todo público, de producción nacional. De nuestro Dios. Bien, damos gracias a nuestro Dios por esta honra, por este privilegio que nos da nuestro Dios de estar acá para compartir las Escrituras. Queremos darle gracias a nuestro Dios por este nuevo día. Hoy es un nuevo día para nosotros porque nos permite estar en este día, en este lugar, para hablar la Escritura, hablar la palabra de Dios. Así que queremos bendecir en el nombre de Jesucristo a toda aquella persona que nos está mirando y a todos aquellos que no nos están mirando. Queremos bendecir nuestra ciudad, queremos bendecir todos los habitantes de esta ciudad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Creemos que el Dios del cielo y de la tierra se va a glorificar en cada vida y le va a ser de provecho a cada persona siempre y cuando nos apeguemos a la palabra, siempre y cuando guardemos los mandamientos de Dios. Dios va a ayudarnos, Dios nos va a guiar en el nombre del Señor. Queremos compartir las Escrituras en el libro de Lucas, pero en el capítulo 17 queremos conversar en el libro capítulo 17, versículo número 11, dice la Escritura, fíjate cómo dice la Escritura, dice: y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Lo que queremos conversar, lo que queremos compartir de las Escrituras en estos momentos es algo. Quiero hablarte de dos cosas que están acá metidos dentro de esta narración bíblica. Quiero hablarte de dos cosas. Número uno, la misericordia de Dios. Y número dos, la justicia de Dios. Y número tres, bueno, eso es lo que viene de parte de Dios. Lo número uno vendría siendo, lo otro es lo agradecido de nosotros hacia Dios. Bien, fíjate que dice la Escritura que Jesucristo venía de Jerusalén, pero el patio entre Galilea y Samaria. Y se encuentra que 10 leprosos, oye bien, andaban 10 leprosos juntos. Usted se preguntará, ¿y por qué andarían 10 leprosos juntos? Porque los leprosos eran sacados de la ciudad, eran sacados de las aldeas y tenían un lugar de refugio donde los llevaban a todos y allí estaban todos, ahí les sumaban la comida, lo trataban como animales, vamos a decirlo de esa forma. Eran inmundos y no los aceptaban, era tan estricto esa ley para aquel entonces que no los aceptaban dentro de la aldea o dentro de la ciudad. De tal manera que estos hombres, Jesús estaba fuera de la ciudad, iba caminando por ese camino, y 10 leprosos a lo lejos, porque no podían acercarse los leprosos. Imagínense la humillación tan tremenda. Los leprosos no se acercaban a la gente, sino que comenzaron a gritar de lejos. De lejos. Epa, Jesús, ¿será que tú puedes salvarnos? ¿Puedes hacer algo por nosotros? Escucha, gritaron de lejos y Dios tuvo misericordia. ¿Sabe que Dios tiene misericordia del ser humano cuando nosotros clamamos a Dios? Cuando nosotros podemos ser muy inmundos en el pecado. La lepra del pecado nos puede estar arropando, nos puede estar cubriendo, y quizás estemos fuera de la sociedad, quizás estemos fuera de la ciudad, quizás estemos fuera de la familia, pero cuando nosotros clamamos a Jesús, clamamos a nuestro Dios, dice la Escritura que Dios tuvo misericordia
Y les dio una palabra. Les dio una palabra. Y quiero tomar el primer punto. La misericordia se manifiesta a través de Jesucristo por la palabra que Él da. Te lo voy a decir de nuevo. La misericordia se manifiesta a través de Jesucristo por la palabra que Él da. Y lo más importante de todo esto es que Jesús te oye, que Jesús te escucha. No importando la circunstancia, a lo lejos, a lo cerca, Él te va a oír. Si usted clama a Dios, Él te va a oír. Él va a responder tu clamor. Porque la Escritura nos enseña que Dios escudriña y conoce las intenciones de nuestro corazón. Así que Dios sabe. Dios sabe. Había un hombre dentro de estos 10 leprosos. Escucha bien. Había un hombre dentro de estos 10 leprosos que en verdad era un hombre agradecido, que en verdad él quería ser sanado y él era un hombre agradecido. Y como Dios es justo, habían 10 leprosos y por la justicia sanó los otros 9, porque Dios es justo. ¿Por qué? Porque andaban 10 leprosos, pero había un solo hombre que tenía las intenciones de servir a Jesús. Había un solo hombre con el corazón dispuesto a servir a Dios. Pero como estaban juntos, Dios tuvo que hacer el milagro a los 10. Dios no hace excepción de personas. No. Dios es justo. Estaban los 10 leprosos juntos. Y a pesar de que habían 9 que no tenían un corazón recto delante de Dios, que no tenían un corazón dispuesto para servir a Dios, Dios sanó a los 10 por su justicia. Lo que te quiero hablar de la justicia de Dios es que Dios conoce la intención de tu corazón. Dios conoce lo que está en tu corazón. Muchas personas por X circunstancias de la vida, por errores que han cometido en la vida, quizás están pasando un momento difícil, están pasando un momento duro, un momento de enfermedad tal vez, un momento de separación, un momento de la economía un poco difícil, vamos a decirlo de esa forma. Pero Dios conoce la intención de tu corazón. Dios conoce si tú vas a ser agradecido o no vas a ser agradecido. Pero pueden haber 2 personas juntas, quizás un matrimonio, y quizás Dios puede restaurar ese matrimonio por la buena intención de una de las 2 personas, no por el otro o por uno. Dios lo restaura a los 2 porque sencillamente están juntos y Dios quiere hacer justicia. Dios es justo. Es como que todo se te vino abajo, todo se te complicó, todo está complicado y de repente hay varios socios, vamos a decirlo así, por ponerte un ejemplo, una empresa, un negocio, hay varios y quizás hay personas allí que no tienen buen corazón, que no tienen buena intención, pero quizás dentro de ese grupo haya 1 o 2 personas que claman a Dios y que tienen un corazón recto delante de Dios. Por ser tú, tener buena intención, Dios restaura todas las cosas. Y te voy a poner un ejemplo. En el libro de Génesis nos vamos a encontrar con Abraham. Abraham era un hombre que era recto delante de Dios. Dios había determinado destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, pero allí había un hombre justo, y por ese hombre justo Abraham intercede por ese hombre justo. Y cuando Abraham está intercediendo dice: Dios, si en esa ciudad hubieran 50 hombres justos, ¿tú la destruirías? Y Dios dice: no, por amor a los justos. Y si hay 40, no,
Si hay 35, no. Si hay 25, no. Si hay 20, no. Si hay 10, no. Si hay 5, no. No había 5 justos en la ciudad. Y Dios tuvo que destruir la ciudad. Pero había un justo llamado Lot. Y Dios no destruyó al justo con todos los que estaban allí, sino que Dios saca al justo por la misma justicia de Dios, porque Dios es justo. Nosotros somos los injustos. Nosotros somos los hombres, los humanos, somos los que hacemos injusticia. Y el reino de Dios se basa en la justicia, no se basa en nuestra injusticia. Por eso es que la Escritura dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Hay gente que está deseando cosas del reino de Dios, está deseando el milagro del reino de Dios, está deseando la prosperidad del reino de Dios, pero resulta que su corazón no es justo. Y lamentándolo mucho, si no somos justos, entonces no te serán añadidas las cosas del reino de Dios. Así que el reino de Dios actúa es con justicia y por la palabra. Jesús dio la palabra a los leprosos y le dijo: vayan a mostrarse. Jesús no les dijo: sánense. No. Él dio la palabra y dijo: vayan a mostrarse al sacerdote, a los sacerdotes, perdón. Cuando ellos van a mostrarse a los sacerdotes, oye bien, ellos tenían fe para ser sanados, pero su corazón de 9 no tenía buenas intenciones, porque ellos creyeron, ellos fueron hasta allá, caminaron hacia los sacerdotes, pero en el camino se dieron cuenta que eran limpios, que ya no tenían la lepra. Ahora bien, analicemos esto. La lepra se les quita porque ellos actúan en la palabra, caminaron en la palabra y fueron sanados, ¿sí? Pero, escucha, la fe que tú tienes para algo no quiere decir que tú tengas buenas intenciones en tu corazón. Ellos tenían fe porque ellos se fueron a mostrar. El detalle es que su corazón no era justo, ¿sí? Tener fe es una cosa, pero querer servir a Dios es otra cosa. Hay gente que tiene fe, hay gente que cree que Jesús es Salvador, hay gente que cree que Jesús vino a este mundo y murió por nuestros pecados, pero su corazón no es recto delante de Dios. Hay gente que cree para recibir un milagro financiero, hay gente que cree para recibir una sanidad, pero no les sirve. En una ocasión aconteció algo en la iglesia en la cual donde yo estoy. Una mujer fue sanada. Eso fue algo que se vio, yo lo vi en visión, cuando Dios tocó el riñón de aquella mujer y lo cambió. Eso lo vi yo con mis ojos. Tanto así que la iban a operar, y cuando le hicieron el asunto que le hacen para verificar la operación, el doctor dijo: ¿qué pasó aquí? El que estaba malo está más nuevo que el que estaba bueno. Entonces, son cosas que Dios hace. Pero resulta que la intención del corazón de esa persona no era servir a Dios. De tal manera que no sirvió a Dios. Ni siquiera fue agradecida con lo que Dios le hizo. Entonces, si nosotros hacemos un análisis, en nuestra humanidad nosotros queremos recibir todo lo de Dios, pero en nuestro corazón no está servirlo a Él. Los que nos están oyendo, nos están mirando, de repente ellos quieren entrar al reino de Dios, de repente ellos quieren hacer las cosas de Dios, pero no está en consagrarse a Dios. Hay gente que ofrenda, no es malo ofrendar. Dios te bendice porque tú ofrendas.
Hay gente que diezma, Dios te bendice porque tú diezmas, pero eso no quiere decir que eso te hace ganarte el reino de Dios. No. Es lo agradecido como nosotros le querramos servir a Dios, porque Dios lo que quiere es que nosotros seamos agradecidos con Él y nos apartemos del pecado. Porque ¿qué haces tú con diezmar y Dios te bendice, pero sigues en el pecado? Eso no te da salvación. ¿Qué haces tú con ofrendar, con dar, y resulta que sigues en el pecado? Dios te bendice por lo que tú estás haciendo. Tienes buenas intenciones para el prójimo, pero no tienes buenas intenciones para servir a Dios. Y ese es el detalle. Es el detalle. Que nosotros queremos, ¿verdad?, quedar bien delante de los hombres, pero estamos mal delante de Dios. No se trata de estar bien delante de los hombres, sino delante de Dios. Por eso es que la Escritura nos enseña y nos dice que cuando nosotros honramos a Dios y hallamos gracia delante de Dios, entonces Dios coloca la gracia en nosotros delante de los hombres. Así que si usted quiere ser salvo y obtener los beneficios del reino de Dios, Dios conoce tu intención, Dios sabe lo que está en tu corazón. Así que tienes que aprender o a querer servir a Dios con buenas intenciones, porque yo puedo aún yo puedo estar predicando acá en este momento, pero ¿con qué intención lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo con intención de vanagloriarme? ¿Lo estoy haciendo con intención de querer ganar fama o querer ser mejor que otro? ¿Lo estoy haciendo con qué intención yo lo estoy haciendo? ¿O lo estoy haciendo con intención de buena voluntad para que los amigos, para que los hermanos que nos puedan ver, nos puedan oír, tengan una reflexión y caminemos mejor delante de Dios, y que las personas que están allá no me den gloria a mí, sino que le den gloria a Dios? ¿Con qué intención lo estoy haciendo? Si yo lo estoy haciendo con una mala intención, entonces, lamentándolo mucho, yo, Betuel, lamentándolo mucho, no puedo entrar al reino de Dios, porque mi intención no es buena para con el reino, sino que mi intención es para que los hombres miren, vean y observen a Betuel, y no es la idea. La idea es demostrar de que Dios está en nosotros y que nosotros queremos un bien para la humanidad, queremos un bien para el hombre, ¿sí? Porque la Escritura nos enseña a nosotros que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Ahora bien, si yo quiero amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿qué debo de hacer? Número uno, hacer con aquella persona como yo haría para mí. Si yo no hago con las personas como yo haría para mí, entonces no estaría amando al prójimo como a mí mismo. Hay gente que se ama a sí mismo, no le importa a nadie, se aman a sí mismo y se jactan y dicen que van a entrar al reino de Dios, que Dios está con ellos y que ellos creen en Dios y que ellos no necesitan aceptar a Cristo para ser salvos. Tienes malas intenciones, no tienes buenas intenciones. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que si tú rehusas en creer en el Hijo de Dios, entonces no has creído en el que le ha enviado, en el Padre. Así que si tú crees en Dios, vas a creer en Jesús, porque Jesús dijo: el que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Así que si tú amas a Dios, vas a amar a Jesús, y si tú amas a Dios, amas a Jesús, entonces vas a amar a las personas. Así que mi recomendación sería que puedas reflexionar y puedas ver dónde lo estás haciendo bien para mejorarlo y dónde lo estás haciendo mal para mejorar también. Lo importante es que tú y yo reconozcamos dónde hacemos bien para hacerlo mejor, dónde hacemos mal para llegar a bien. Así que, como Dios es justo, Dios te ama a ti, me ama a mí, ama a todos los humanos. Hay gente que dice: yo sé que Dios me ama. Sí, Dios te ama. La Escritura dice que Dios envió a su Hijo porque te ama.
Pero Dios demostró el amor enviando a su Hijo. Si tú dices que amas a Dios, pues demuéstrale a Dios entregándole tu vida y sirviéndole a Él. Dios está esperando que tú le demuestres el amor. Ya Dios te lo demostró. ¿Cómo tú le demuestras amor a Dios? ¿Pecando? ¿Haciendo lo malo? ¿Pensando en hacerle mal a otra persona? ¿Eso es demostrarle amor a Dios? ¿Eso es demostrarle agradecimiento a Dios? ¿Queriendo el mal para tu prójimo? ¿Pensando hacerle mal a otra persona? ¿Eso es amar a Dios? Discúlpame, yo creo que tu Dios no es mi Dios. Porque el Dios mío dice que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. No importando de qué raza sea, de qué nación sea. Lo que importa es que tengo que amarlo. Porque dice la Escritura que yo debo de amarlo. Y no me vengan con el cuento de la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Porque en la ley es que está escrito en los mandamientos que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Porque hay gente que dice, no, yo no creo lo que dice Jesús. Pero entonces cree lo que dice Dios. Entonces cree lo que dice Dios. Dios dice que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Dios dice que tienes que amarlo a Él con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón y con todo tu ser. ¿Sí? Cuando dice con toda tu alma es con todo tu espíritu, con toda tu mente es con todo tu pensamiento, con todo tu corazón, con todas las intenciones, con toda tu ser, con todo lo que tú puedas hacer para que su nombre sea glorificado. ¿Sí? No comparto la idea de que alguien diga, no, yo estoy sirviendo a Dios, me pongo una bomba y exploto y mato un poco de personas, porque eso le agrada a Dios. Discúlpame, me parece que no es así. La ley, la palabra de Dios enseña y dice que tienes que amar a Jehová tu Dios con toda tu mente, corazón, alma y ser. Ahora bien, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate algo, te voy a explicar esto. No sé por qué me viene a la mente explicártelo, pero te lo voy a explicar. Cuando Dios, cuando Sara le da a Agar a Abraham, sale Ismael, salen los ismaelitas. ¿Sí? Salen los ismaelitas. Dios le dice a Abraham, no te preocupes por Ismael, porque yo voy a hacer una nación grande de él. No te preocupes, está bajo mi cuidado. ¿Okay? Pero en Isaac, ¿verdad? En Isaac va a ser la bendición. Dios no desechó a Ismael, tampoco desechó a Isaac. ¿Sí? Ismael e Isaac son hermanos porque son hijos de Abraham. ¿Sí? Ahora bien, me parece que le estuviera predicando a gente extranjera, pero escucha esto. Si Ismael e Isaac son hermanos y la Escritura nos enseña que nosotros venimos de un mismo linaje que es Adán, eso quiere decir que somos hermanos. Y si nosotros somos hermanos, ¿por qué tenemos que matarnos entre sí? Porque tenemos que odiarnos. Porque tenemos que tener rencor en nuestros corazones. Si somos hermanos. ¿Por qué yo quiero ser mejor que otro? O otro quiere ser mejor que yo. Si somos hermanos. Si somos hermanos y amamos a Dios, entonces deberíamos de ayudarnos unos a los otros. No deberíamos de oprimir a nadie. No deberíamos de matar a nadie, sino de salvar vidas. ¿Por qué? Porque el hombre ciertamente ha causado división entre ellos mismos. Pero Dios no está dividido, Dios es un solo Dios. Alguien está diciendo, pero ustedes dicen que Jesucristo es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. El Padre
el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es un solo Dios. Es como el cuerpo de uno, es como el espíritu de uno, y es como el alma de uno, el cuerpo de uno, perdón. Entonces, y somos un solo cuerpo. Dios no está dividido. Somos nosotros los hombres que hemos dividido las cosas. Así que permíteme orar en estos momentos. Dios es justo, y si tú estás haciendo mal, pues un día la justicia de Dios te va a agarrar. Si estás haciendo bien, esa justicia de Dios te va a bendecir y te va a honrar. Lo que tienes que analizar tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy haciendo mal? Voy a tratar de mejorar. ¿Lo estoy haciendo bien? Voy a hacerlo mejor. ¿Sí? Así que, Señor, te doy gracias. Padre mío, permíteme en esta hora, Señor, clamar, entrar en tu presencia para pedirte por todas aquellas personas que el enemigo ha creado enemistad, que ha creado rencor, ha creado división. Señor, que haya una unidad, que haya amor y que se cumpla en nosotros ese mandamiento que dice que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, gracias te doy por este privilegio que me das de compartir la palabra, de hablar de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre del cielo, creador de todas las cosas, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. El Dios del cielo pueda bendecir tu vida, pueda honrar tu vida. Amén. Dios me le bendiga, le guarde. Será hasta una oportunidad.